Dos cosas quiero compartir con ustedes esta mañana antes de comenzar. Número uno, este va a ser un estudio bíblico simple. No nos vamos a complicar esta mañana, lo dejaremos para después durante la semana. Esta mañana solo tendremos un estudio bíblico simple. No les causará mucho esfuerzo encontrar en su Biblia los textos que leeremos y hablaremos. Número 2. La persona de quien obtuve este material no es un adventista del séptimo día. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Su nombre es Charles Fitch. ¿Reconocen ese nombre? En los principios de la historia adventista formó parte del movimiento millerita. Realizó 3 servicios bautismales en un frío otoñal, antes de octubre de 1844. Contrajo una enfermedad y murió una semana antes del 22 de octubre de 1844. ¿Se imaginan cuál va a ser su pregunta cuando se levante de entre los muertos? Díganme, ¿qué pasó el 22 de octubre? Quiero saber cada detalle. Entonces, será la persona más sorprendida en el mundo entero cuando sepa que hemos estado aquí aproximadamente por 2 siglos después de 1844. Probablemente eso será la cosa más increíble que él tendrá que procesar en toda su vida. Pero estaremos felices de verlo otra vez. No importa lo que haya pasado. Y la razón por la que digo que este material no es de un adventista del séptimo día es porque no había iglesia adventista del séptimo día en aquella época. No en 1844. Y además, él murió durante ese año. Pero 4 años antes, él era un joven pastor de una iglesia presbiteriana y ese es el periodo que voy a dirigirme ahora, 1840. 4 años antes de 1844. 4 años antes de que se involucrara en la predicación y la preparación inmediata para la segunda venida de Jesucristo. Era un pastor presbiteriano y recibió una carta de parte de sus superiores. Compartiré la carta y luego vamos a tener una oración y vamos a tener nuestro estudio bíblico. Esta es la carta que él recibió de sus líderes. Algunos piensan que les estaba trayendo cosas extrañas para sus oídos. En una reunión tardía de presbítero, los hermanos con perfecta propiedad y con la mayor bondad me pidieron que les dijera cuál es esta nueva doctrina. El presbítero, perfectamente apropiado y con mi respeto, nombró un comité para tener una conferencia conmigo sobre el asunto. Poco después, recibí una nota de parte de uno del comité, en la que de manera amable y cristiana propuso las siguientes preguntas, requiriendo ser respondidas. Estas preguntas se le hicieron. Número 1. ¿Cree usted que la Biblia enseña que los hombres son perfectos en santidad esta vida? No responda más que sí o no. Número 2. ¿Qué personajes o casos estuvieron sin pecado en la historia bíblica con la excepción de Cristo? Simplemente nómbrelos. Número 3. En los tiempos modernos, ¿no han evidenciado los mejores hombres que también son en mayor o menor medida pecadores cuando antes pensaban que no lo eran? Número 4. En el círculo de sus conocidos, aquellos que afirmaban ser perfectos se han comportado generalmente tan bien como aquellos que siempre temían. Número 5. ¿Son aquellos que te rodean y que afirman esto más mansos y celestiales que otros? Número 6. ¿No es cierto que las personas perfeccionistas se topan muy frecuentemente con algunas inconsistencias palpables? Número 7. ¿Confiesas creer en general que estás libre de pecado en pensamiento, deseo, palabra, obra o defecto? Número 8. ¿Has decidido enseñar y defender públicamente la posición de que hay hombres entre nosotros que no tienen pecado? Esas fueron las preguntas. Puedes ver hacia dónde se dirigían con ellas. Todas las preguntas eran sobre lo mismo en diferente manera. Y él propuso una respuesta para estos caballeros. Y lo que vamos a hacer es ir a través de los textos bíblicos que él propuso. Porque nosotros necesitamos esos textos bíblicos. Necesitamos desesperadamente saberlas por nosotros mismos. Así que le vamos a dar un repaso, pero antes vamos a orar, de modo que Dios esté con nosotros mientras repasamos su palabra. Padre Celestial, dirige nuestros pensamientos, dirige nuestras mentes, que tu Santo Espíritu esté presente, que podamos abrir tu palabra con reverencia, pero también con temor y temblor, pues estamos leyendo tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ok,
Vamos a 1 de Pedro 1, 15 al 16. Esa fue la cita con la cual él comenzó. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Notaron que ese es el tema de nuestro fin de semana? De eso es lo que estaremos hablando este fin de semana, y fue tomado directamente de este versículo. Sed santos, porque yo soy santo. Lo que voy a hacer ahora es repasar todo esto y compartir algunos pensamientos de Charles Fitch para ilustrar lo que él quería decir con estos versículos. Él dijo, no debo tener ninguna expectativa de morar donde Dios mora, a menos que tenga un carácter plenamente asimilado al suyo, a menos que ame con un corazón pleno e indiviso lo que Él ama, y odie lo que Él odia, y todo lo que Él odia con un odio pleno, entero, uniforme, perpetuo como el de Él mismo. No debe haber en mí un acercamiento a ningún pensamiento o sentimiento que no esté en perfecto acuerdo, pleno y gozoso con todo lo que Dios es y con todo lo que Dios hace. ¿Están de acuerdo en que ese es un comentario apropiado para alguien que se aproximaba a lo que él creía que era la segunda venida de Cristo? De la que él creía estaría participando en ese momento de la historia. ¿No sería algo terrible estar en el cielo y querer hacer cosas, decir cosas y participar en cosas que no están permitidas en absoluto en el cielo? Ni siquiera pensar en ellas. Y estarías mirando hacia alrededor y tratando de esconderte de la presencia de Dios. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo te esconderías de la presencia de Dios en el cielo? Intentamos hacerlo aquí en la tierra sin éxito. Esta era una preocupación que Fitch tenía sobre cómo estar en la presencia de Dios en el cielo, si no estamos con el mismo sentir con Él. Ok, primer texto. Vayamos ahora al segundo, que se encuentra en Lucas 1, 68 al 69. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Vamos al verso 74 y 75. Que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Por supuesto, en este caso, el contexto inmediato hablaba de la vida terrenal, pero ahora concierne en la vida eternal, ¿cierto? Todos los días de la eternidad sirviéndole en santidad y en justicia. Qué gran reto, ¿cierto? Ok, vayamos al siguiente texto. Y el siguiente es, probablemente, es el más significativo de todos los que él mostró. Romanos 6. Ustedes saben que Romanos 7 es un capítulo controversial. ¿A qué se refiere? A una persona salva o no salva. Pero el capítulo 6 le precede, y es importante entenderlo. Voy a leer una gran parte del capítulo, porque todo el capítulo es su defensa sobre lo que él creía y por qué lo creía. Comenzaremos desde el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vayamos al versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
El capítulo entero está lleno de declaraciones. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Vayamos hasta el versículo 22, donde termina el capítulo. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todo el capítulo es sobre santidad, ¿cierto? Todo en Romanos 6 es sobre vivir una vida santa y muertos al pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso se volvió el título de su presentación, que tuvo que hacer en aquel entonces. Les comparto otro pensamiento del hermano Fitch. Dice así: ningún hombre está muerto al pecado si comete pecado. El que está muerto al pecado no peca más. Si cae en pecado, ya no está muerto al pecado. Si un hombre está crucificado con Cristo, debe estar muerto al pecado. Es una afirmación muy sencilla, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar muerto al pecado si estás pecando? Entonces, lo que ocurre es que estás vivo para algo que está en ti, pero que no es lo que deseas tener por la eternidad, por lo que debes estar muerto al pecado, dice el hermano Fitch. Debe haber un fin a este deseo que está dentro de nosotros y lo tendremos hasta el momento en que Jesús venga en las nubes de los cielos. No tendremos libertad de ese deseo hasta que Jesús cambie nuestra naturaleza caída a no caída. Muy bien, siguiente texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido, ya no estamos sujetos a eso. Ya no estamos sujetos a eso. Hemos huido. Y ahora, viene quizás el segundo texto más importante en todo el Nuevo Testamento. Primera de Juan 3. Nuevamente, el capítulo entero se trata sobre el mismo tema, y necesitamos darnos cuenta cuán poderoso es este capítulo. Primera de Juan, capítulo 3. Empezaremos en el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vayamos al verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Son declaraciones increíbles. Y ahora vayamos al versículo 9, el más increíble de todos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Wow. Textos como estos pueden simplemente dejarnos atónitos. No puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Permaneció la simiente de Dios en Cristo por 33 años? ¿Podría él pecar si la simiente de Dios estaba en él? No, no podría. Tendría primero que apartarse de la morada del Espíritu Santo que estaba en él para poder pecar. Así que aquí tenemos una declaración que es verdadera porque ha sido evidenciada por el testimonio de Cristo. Y no solo por Jesucristo, sino que ha habido personajes en la historia que han demostrado que eso puede realizarse. Miremos a Enoc. Yo sugeriría hoy la vida de Enoc como una vida digna de nuestro estudio, pues nos estamos preparando para estar en la última generación que viva en este planeta, y espero que haya alguno de nosotros aquí que estemos vivos para ver a Jesús venir. Lo deseamos mucho. Otro pensamiento del hermano Fitch sobre este asunto. Dice así: hay provisiones disponibles para permitir al cristiano caminar delante de Dios en santidad y justicia todos los días de su vida y permanecer así en Cristo para no pecar. Y él lo tomó de los textos que acabamos de leer. Hay provisiones disponibles, y esas provisiones, si alguna vez se han visto en la historia, se han visto en la vida de Jesucristo, quien vivió al menos 33 años sin pecar ni una sola vez.
¿Cómo podemos entonces demostrar que tenemos una vida como la de Cristo, excepto que se nos mida igual? Bien, en el siguiente texto, que es 2 Corintios 7:1, vamos a leer. Estos son simplemente los textos que el hermano Fitch usó para mostrar a sus ancianos en lo que creía y por qué lo creía. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Todas las que estaremos leyendo esta mañana. Sigo leyendo. Limpiémonos de ¿cuánta contaminación? Toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo es posible que las personas que poseemos una naturaleza caída y que hemos aprendido a pecar desde muy temprana edad, lleguemos a un punto en el que esto sea cierto? Volvamos al Antiguo Testamento. Está ahí mismo, en el Antiguo Testamento, mucho antes del momento en que Jesús viniera a esta tierra. Ezequiel 36:25. Por favor, prestemos atención aquí a los pronombres. ¿Quién hace qué? Entonces yo. Allí mismo tenemos la palabra clave. Yo, el Dios de los cielos. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién hace el trabajo? Nosotros no. No tenemos esa habilidad. Tenemos una naturaleza caída, hábitos de pecado desde la primera temprana edad. Pero yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, justo como lo hice con mi Hijo Jesús, quien desde el momento de su nacimiento fue apartado para Dios con este propósito. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Nosotros no podemos deshacernos de él. No puedes apartarte de él. Estarás atorado con él hasta que Cristo venga. Pero Dios dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese es el cómo. Si hay un cómo, es por un milagro de Dios. Si estamos orando por un milagro de Dios, oremos por el milagro del nuevo nacimiento. Una nueva vida santa para Cristo. 100% de nuestro tiempo. Ese es el milagro más grande que este mundo jamás habrá visto. Toda una generación viviendo de esa manera. Mismo capítulo, Ezequiel 36. Vayamos al versículo 23. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios. Cuando, noten cuidadosamente, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Es decir, cuando yo sea santificado en ustedes. Dios nunca hace su obra solo. Siempre trabaja con aquellos que están dispuestos a seguirlo y pondrá su nombre y su espíritu dentro de nosotros para vivir una vida que ni siquiera podemos soñar vivir. Todo esto, amigos, es para la reivindicación de Dios. Todo esto no es para demostrar lo bueno que somos, porque no lo somos. Este es un milagro de Dios que está sucediendo y solo estamos demostrando el poder milagroso de Dios. Esa es la única posibilidad de vivir el tipo de vida que Charles Fitch estaba retratando aquí. Ok, volvamos al Nuevo Testamento, 2 Corintios 6, 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Hemos leído suficientes promesas hasta ahora?
Si están allí, ¿por qué tendría Charles Fitch que demostrar con la Biblia estas promesas que todos sus ancianos y su junta directiva ya habían leído? Y voy a decir una cosa más ahora mismo. ¿Cuánto necesitamos hoy entre nosotros a personas como Charles Fitch? Cuando todo parece ir en la dirección opuesta y se dicen cosas que nunca deberían decirse sobre lo que Dios hará por su pueblo. Y hablaré más sobre eso en breve. Bien, vamos al siguiente texto. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el siguiente versículo dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El que os llama hará la obra que nosotros no podemos hacer. Y luego dice, hermanos, orad por nosotros. ¿Necesitamos oración en este tiempo? Esta es la obra de Dios. Estemos seguros de que este es un poder milagroso de Dios que tomará a toda una generación de personas fieles y los convertirá en la maravilla del universo que por toda la eternidad sea recordada como lo que sucedió en el planeta Tierra antes de que las naturalezas caídas fuesen quitadas de nuestras vidas. Veamos qué más tenía que decir el hermano Fitch sobre este tema, porque sus comentarios son muy apropiados aquí. Por las promesas de Dios, entonces nos limpiamos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, y perfeccionamos la santidad en el temor de Dios, cuando creemos en el Señor Jesucristo, que estas promesas se cumplirán en nosotros por su causa. ¿Captan todas esas frases? Estas son las promesas de Dios, y esto se debe a que creemos en el Señor Jesucristo, que Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, y que Él puede tomar el lugar de nuestra débil voluntad humana y tomar decisiones por nosotros que no podríamos tomar por nuestra cuenta. Algunos pensamientos más que compartió sobre este punto. El que confía en Cristo para ser guardado del pecado es el hombre y únicamente el hombre que siempre teme, pues sabe que nunca en ninguna instancia se puede guardar y por eso siempre corre a Cristo. ¿Qué tal si hacemos eso? Cada vez que una tentación viene a nosotros, corramos a Cristo, no lentamente, no esperemos hasta el próximo sábado. En ese mismo momento corramos a las manos de Jesucristo. Esa es la única esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Leo otro pensamiento aquí. Espero que Él, según su propia promesa, sea fiel en santificarme y en preservar mi espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, espero permanecer en Él. Y quien permanece en Él no peca. Permaneciendo en Cristo, espero eso. No es que cruzo los dedos por eso. No es que deseo que sea así, sino que espero que sea así. Por lo tanto, el milagro se realizará en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Ok, vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 27. Este texto no está hablando de tú y yo como individuos. Se refiere a toda la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Será la iglesia santa e intachable? La promesa está aquí. ¿Creemos en ella? Cuando hablamos de la iglesia, asegurémonos de entender a qué nos referimos. Quienes sean fieles a Dios en todo el mundo son la iglesia de Dios, doquiera que los encuentre, en cualquier rincón del mundo donde se forme su iglesia. De ahí, Él encontrará un grupo especial de personas y hablaremos un poco más sobre eso. Romanos 4, 20 al 22. Aquí, hablando de Abraham, dice así:
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Quieres que se te atribuya la justicia de Cristo? Obedécelo. Haz lo que dice. No discutas. No justifiques. Simplemente haz lo que Dios dice, sin importar cuán cortante sea. Recuerda lo difícil que fue para Abraham tomar la decisión de quitarle la vida a su propio hijo, y estuvo muy cerca de hacerlo. No retrocedió ni siquiera en el último momento, pero Dios lo detuvo. Recuérdalo. Dios lo capacitó. Dios le dio el crédito por su justicia porque estuvo dispuesto a arriesgar su fe por completo. Una prueba de fe. De nuevo, un pequeño pensamiento del hermano Fitch. Estos fueron los textos, los que acabo de compartir con ustedes. Estos fueron los textos que usó, y esta fue la respuesta después de la decisión que se le transmitió. Después de haberse informado con mis puntos de vista y sentimientos sobre el tema de la santificación, ustedes han aprobado una resolución declarando que son un error importante y peligroso, y amonestándome a no predicarlos más. Por lo tanto, debo decir, hermanos, y espero hacerlo con toda mansedumbre, humildad y de todo corazón, que no puedo considerar sus amonestaciones. Es algo difícil para un pastor joven decirle eso a su junta directiva, quienes decidirán si continuará o no en esa posición como pastor. Recuerden que aún no participa en la predicación milerita. Es pastor presbiteriano. Es todo lo que tiene. No tiene los escritos de Elena de White, ¿verdad? Su primera visión fue en 1844. No tiene un grupo de personas, ni una iglesia entera que lo respalde. Tiene su Biblia y el Espíritu Santo. Y eso fue todo lo que necesitó para proclamar que el pecado no tendrá dominio sobre ti. ¿Tenemos esa clase de fe en la palabra de Dios? Las promesas imposibles. Sí, tenemos fe en las promesas fáciles, de que Jesucristo vino a salvarnos porque nos amó tanto. Pero, ¿tenemos fe en las promesas imposibles? Aparentemente imposibles, que acabo de leer. ¿Creemos que Dios puede hacer lo imposible siempre que tenga personas dispuestas a dejarlo hacer? Eso es lo que necesitamos ser ahora mismo. Bueno, voy a compartir algunos pensamientos más que compartió Charles Fitch y luego agregaré algunos comentarios propios. Ahora, respondiendo a su junta presbiteriana, dice: mientras le dicen a sus feligreses que deben estar libres de pecado y que son totalmente inexcusables por no estarlo, y mientras oran para que sean redimidos de toda iniquidad, ellos saben perfectamente que ustedes no esperan que esto suceda mientras vivan, y por lo tanto, todas sus exhortaciones y oraciones son completamente inútiles. Su pueblo sabe que esperan que vivan en pecado hasta la muerte, y que mientras los exhortan a estar libres de pecado, no les muestran ningún camino para que lo estén, y sostienen que sería un error grave y peligroso que esperaran estarlo hasta la muerte. Por lo tanto, todos sus esfuerzos por la santificación del pueblo profesante de Dios se vuelven completamente nugatorias. Vaya palabra añadida a tu vocabulario. Inútil, negativo, perfectamente inútil. Es lo que significa nugatorio. Sigo, pero yo no los estoy instando a perseguir fantasmas que, por mucho que busquen con ahínco y trabajo, se les escaparán hasta la muerte. Los estoy guiando al disfrute de una realidad bendita y gloriosa que les es reservada en Cristo y que cada uno de ellos puede asegurarse de disfrutar ricamente. Parece haber una increíble y extraña inconsistencia en instar a los cristianos a la santidad de corazón y de vida, y al mismo tiempo decirles que nunca podrán estar sin pecado mientras vivan, y que si piensan que Cristo, que se manifestó para quitar sus pecados, lo hará solo hasta que mueran. Han abrazado un error importante y peligroso cuando los vigilantes de Israel claman en los oídos del pueblo que ningún hombre jamás permaneció ni permanecerá en Cristo y dejar de pecar en la tierra, y que el Dios que ha jurado hacerlo no se los concederá.
¿Qué podemos esperar? Sino que muchos que desean la liberación del pecado se desesperarán de alcanzarla y se someterán al abatimiento, a la voluntad de su enemigo, de sus enemigos espirituales, y vivirán en una grave esclavitud cuando podrían estar disfrutando de la libertad que Cristo les dio y los haría libres. Y que otros, contentos de tener tal excusa para sus pecados, se consolarán en su mundanalidad y sus indulgencias impías con el sentimiento de que no se espera que mientras vivan estén libres del pecado. Esto me parece una trampa sutil y peligrosa del gran enemigo de Cristo y su iglesia. Aquí me parece yace el error importante y peligroso. Tengan en cuenta quién está hablando. Un joven pastor tratando de tener éxito en la vida y ser pastor por el resto de su vida, queriendo hacer la voluntad de Dios, diciendo esto a los que están a cargo de su vida. Luego dijo algo que es muy importante y debemos entender esto porque aquí es donde a veces hay un problema para nosotros. Dice así: aquellos pasajes de la Escritura en los que se confía para probar que el pueblo de Dios nunca será presentado perfecto en Cristo Jesús mientras viva, están diseñados para exponer los caracteres de los no renovados y no los caracteres de los que están en Cristo Jesús, quienes por lo tanto son llamados nuevas criaturas. Entonces, hay dos tipos de textos en la Biblia, y aquí es donde a menudo se malinterpreta el texto que dice que todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y muchos textos como esos, pero eso está hablando de los no renovados. Sigo leyendo. Este es entonces el privilegio peculiar del pacto de los santos del Nuevo Testamento, la salvación de sus pecados. Ahora es el privilegio peculiar del pueblo de Dios ser redimido de toda su iniquidad. ¿Puedo decirle al pueblo de Dios que no tienen un salvador del pecado en toda su vida? Que vivan tanto como puedan y trabajen tan duro como puedan para encontrar el camino de la vida y oren tan fervientemente como puedan y confíen en su Salvador para el cumplimiento de las promesas tan plenamente como puedan, pero que están condenados irremediablemente a pecar más o menos contra alrededor que aman, incluso hasta su hora de muerte, que todos sus gritos y luchas por ayuda son vanos y que deben ser, hasta cierto punto, rebeldes contra el corazón del amor infinito hasta que aparezca el monstruo sombrío de la muerte para su liberación. ¡Qué declaración tan apasionada! ¿Cómo puedo decirle a mi gente que mientras vivan así será su suerte? Me parece que el pueblo profeso de Dios no conoce a su libertador y hay grandes multitudes que parecen no estar dispuestos a conocerla. Sostengo la doctrina que ustedes llaman error importante y peligroso, y creo que es la gloria más brillante del Evangelio de mi Salvador sangrante. Es verdad, y sé que si conocieran la bienaventuranza de confiar plenamente en Cristo como su Redentor de toda iniquidad, cada hombre de ustedes preferiría que su lengua pereciera antes que ser usada para pronunciar tal doctrina de manera importante y peligrosamente errónea. Bueno, ese fue su testimonio hace mucho tiempo, allá por 1840. Como dije, antes de que existiera la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Podemos confiar en alguien que solo usó su Biblia? Pues era todo lo que tenía. No tiene material extra como tú y yo. Solo tiene su Biblia, la palabra de Dios. Y encontró todos estos textos en la Biblia. Están ahí, uno tras otro. Y los cita. Y además desafió la decisión de sus superiores. Sea lo que sea, aceptará y lo acepta al 100%. And he accepts that 100%. All right, so here we are. Bien, aquí estamos, casi 2 siglos después de esa experiencia en particular. ¿Tenemos fe en la palabra de Dios para creer que Él puede hacer lo imposible? ¿Confiamos en que Dios hará lo que no podemos hacer por nosotros mismos? ¿Podemos comprometernos con eso? Me temo ahora mismo, mientras les hablo, que hay una enseñanza, podrían llamarla doctrina si quieren, que no la incluimos entre nuestras 28 doctrinas, creencias, y que está casi desapareciendo de la mente adventista hoy en día. Se llama la doctrina del fin del tiempo de gracia para la humanidad, antes de la venida de Jesús. Menciónenme un grupo fuera del adventismo del séptimo día que haya creído en esto a lo largo de nuestros 150 años de existencia.
Nadie habla de eso del fin del tiempo de gracia para la humanidad, antes de la segunda venida de Jesucristo. Eso simplemente no es posible, dado el Evangelio evangélico, porque éste dice que pecamos desde que nacemos y seguimos pecando por naturaleza hasta que Jesús venga. Y cuando Él venga, nos quitará esa naturaleza, nos hará una nueva y entonces no pecaremos el resto de la eternidad. Bueno, ¿y los ángeles? ¿Tenían naturalezas perfectas? ¿Adán y Eva tenían una naturaleza perfecta? ¿Y pecaron? A pesar de eso, ¿qué nos impide hacer lo mismo en algún momento de la eternidad y empezar todo desastre de nuevo? ¿Cómo podemos creer que el pecado y la aflicción no se levantarán por segunda vez? ¿Cómo podemos creer en una afirmación como esa? Debido a la doctrina del cierre de la gracia para la humanidad. Amigos míos, como digo, estamos muy cerca de perder esa doctrina. Cada vez que escuchan a alguien decir que estaremos pecando hasta que Jesús venga, eso significa que Jesús no puede salir del santuario celestial. Eso significa que no puede ponerse su manto de justicia, juzgar a la gente y regresar por nosotros, porque tiene que permanecer allí perdonando pecados. Tus pecados, mis pecados, todos los pecados que se confiesan ante Él. Él tendría que permanecer en el santuario celestial hasta el momento en que regrese a esta tierra. Cuando detenga el pecado por alguna cosa asombrosa que haga, no sé qué botón nos va a presionar en el cerebro para que no pequemos más. No creo que sea así en absoluto. No hizo eso con Adán y Eva, no hizo con Lucifer. No lo hará por nosotros en toda la eternidad. Nunca nos quitará nuestro libre albedrío. Nunca nos quitará nuestra capacidad de elegir a favor o en contra de Él. Entonces, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la evidencia de que habrá un pueblo que estará tan apegado a Jesucristo por toda la eternidad que nunca más considerará la idea de rebelarse contra Él en palabra, obra o pensamiento? Bueno, hay un grupo de personas que el libro de Apocalipsis describe dos veces. Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. No nos tomaremos el tiempo de buscarlo. Se llaman, ¿saben cómo no? ¿Son algo especial? El remanente. Sí, pero algo especial en el remanente. Los 144,000. Un grupo especial al final de los tiempos. Y con eso, hay algunos hoy que dicen que estos son los 144,000, los salvados de todas las generaciones. Eso no es cierto. Estas son las personas que al final de los tiempos viven con una naturaleza caída, habiendo vivido una vida de pecado, habiendo vivido una vida en la que acudieron a Cristo a menudo para obtener perdón, pero ya no están involucrados en rebelarse contra Dios. Siguen al Cordero a donde quiera que vaya, el 100% del tiempo sin vuelta atrás. Y para lograr eso, Dios tendrá que hacer algo especial para todo este grupo. Por cierto, esa es la iglesia del fin de los tiempos. Esa es la iglesia que Dios dice que tendrá que obrar en sus vidas mediante algo llamado el sello del Espíritu Santo. La obra de sellamiento, de la que han oído hablar, tiene muchas cosas relacionadas con una sola doctrina: el cierre de la gracia humana. Si se pierde el cierre de la gracia, se pierden los 144,000. Se pierde la obra del sellamiento. Hay que creer que seguiremos pecando hasta que Jesús venga y Él presionará un botón en nuestros cerebros y así no pecaremos más. Todo cambia en el gran conflicto si se pierden los 144,000. Se pierde el sello de Dios, que se supone colocará en nuestras frentes, en nuestras mentes, en nuestra razón de ser. Pero lo hará, lo pondrá allí. Verán, hay una gran pregunta que queda en la gran controversia entre Cristo y Satanás que aún no ha sido respondida. Todas las preguntas que Satanás ha levantado contra Dios han sido respondidas. ¿Puede la ley y la misericordia existir juntas? ¿Puede la justicia y la misericordia existir juntas? Él respondió eso en la cruz. Él respondió las grandes preguntas de quién es el amoroso y quién es el que ataca. En la cruz, Él respondió todas las preguntas que son necesarias, excepto una pregunta que aún no ha sido respondida.
Esto es lo que Satanás le dice a Dios. Bien, ¿dónde están? Has estado perdonando sus pecados una y otra vez. Algunos de ellos vivieron 900 años y lo hicieron y luego pecaron. Has estado perdonando pecados para siempre. Muéstrame un grupo de esos perdonados. Muéstrame un grupo que haya llegado al punto donde tu poder los haya controlado tan totalmente que no volverán a pecar. Yo tengo más poder que tú, Dios, dice Satanás. Haré que vuelvan a su propio camino, a su antigua forma de pensar. Tengo más gracia y más cosas que ofrecerles, y más promesas. Y uno de ellos se rendirá ante mí. Te lo garantizo. ¿Tiene las pruebas de su lado? Tiene muchas pruebas, ¿no? Nos tiene a nosotros como pruebas. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al punto donde ya no necesitamos la gracia perdonadora de Cristo? Nunca ha habido un pueblo así durante los 6,000 años de existencia de esta tierra. Sí, hay unos individuos aquí y allá, por supuesto, pero no un pueblo, ni un grupo, ni una iglesia, ni un cuerpo que haya vivido esta vida 100% entregada a Jesucristo, para que el pecado nunca vuelva a surgir en sus vidas. Esa es la promesa imposible. Muéstramelos, Satanás dice. Muéstramelos. Dame la oportunidad de ver quiénes son. Y ya sabes lo que hace Dios cuando se le desafía a niveles como ese. Dice, está bien, te los mostraré. Satanás, los encontraré, los sellaré y protegeré a toda una generación de tus ataques. Sí, intentarás matarlos. Los protegeré de eso. Sí, intentarás destruir su reputación. Los protegeré de eso. Pero no los privaré de elegir un camino u otro. Todos serán siempre libres de tomar esa decisión el 100% del tiempo por toda la eternidad. Y mientras vivan en esta tierra, este es el punto clave. Mientras vivan en esta tierra, en una naturaleza que los ha llevado a pecar una y otra vez, solo mirémonos a nosotros mismos. Mientras vivamos en esa naturaleza, ¿por qué vivimos con un historial de pecado y perdón en nuestras vidas durante toda nuestra vida? Mientras vivamos en esa situación, Dios encontrará sellados, preparados, y confiará en 144,000, porque esos 144,000 serán los demostradores de que Satanás ha cometido su última mentira contra Dios. Tengo más gracia para ofrecerles que tú, Dios. Todo lo que tienes son algunas promesas en la Biblia. ¿Dónde están las personas que están viviendo esas promesas? Muéstrame ese grupo. Estamos hablando de una iglesia ahora. Estamos hablando de un grupo de personas. Y Dios dice, los encontraré para ti y llevarán a cabo mi voluntad. Lo prometo. Eso es lo que el sello de Dios, amigos, es. No es un decreto que Dios dice que nunca más puedes pecar. Es una promesa que Dios hace. Prometo que se han acercado tanto a mí que nunca volverán a pecar. Lo prometo. El sello de Dios es la máxima promesa de Dios, porque Él ha demostrado esa promesa en su propia vida hace 2,000 años. Ha demostrado lo que puede hacer, no solo por cierto tiempo. Estoy tan contento de que esto no será algo interminable. No durará 33 años. No tengo un temor de eso. Este será un periodo corto de tiempo. No sabemos cuán corto, en el que habrá un pueblo que será el argumento final contra la mentira final de Satanás. Nadie puede ser obediente al 100% del tiempo, mientras tenga una naturaleza caída. Eso es imposible. La respuesta final a la mentira final. Eso es lo que temo que estemos perdiendo. Esa doctrina en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No hablamos de ello, no escribimos al respecto,
no dedicamos nuestras clases de escuela sabática a ese tema. ¿Podemos realmente creer que seremos un pueblo que vivirá la vida imposible que describe la Biblia si no nos preparamos para esto cada día de nuestras vidas, asegurándonos de dedicar un tiempo cada día a pedirle a Dios esa victoria que solo Él puede dar? Es la promesa definitiva de Dios a toda una generación de pecadores que han llegado al punto en que nunca volverán a pecar. Seguirán al Cordero a donde quiera que vaya, a donde quiera que los lleve, y esa será la destrucción definitiva de la última mentira de Satanás. Los seres humanos caídos no pueden evitar pecar. Esa es su última mentira. ¿Podemos tú y yo ser parte de la respuesta a esa mentira? ¿Debemos ser parte de la respuesta a esa mentira? Si no se da esa respuesta, no hay fin para el conflicto. El gran conflicto debe terminarse con la victoria final del pueblo de Dios demostrada. Por eso hay un fin del tiempo de gracia. El cierre de la gracia señala un nuevo conjunto de leyes gobernando a las personas en esta tierra hasta ese momento. Te daré poder, te daré la victoria. Si resbalas y caes, siempre puedes pedir perdón. Te perdonaré, te amo tanto. Te daré muchas oportunidades. Pero al cierre de la gracia, las leyes cambian. Jesús deja su obra como el perdonador de pecados y asume su nueva obra como juez de toda la tierra para establecer la justicia por toda la eternidad. Y demostrará ese juicio en las vidas de los 144,000. ¿Qué tal ser parte de ese grupo? ¿Por qué no deberíamos querer ser parte del grupo que entrará al cielo sin ver la muerte? Porque esos son los que lo harán. Entrarán al cielo sin tener que pasar por la anormalidad que el pecado ha traído a esta tierra. Sufrimiento, dolor y finalmente muerte. Yo sé un poco sobre eso. Perdí a mi esposa el año pasado, justo antes del Día de Acción de Gracias. Hicimos nuestro primer viaje alrededor del país este año sin ella, pero alabado sea Dios. Todavía tenemos un equipo. Mi hijo, su esposa y yo. Vamos juntos y vamos a ir juntos hasta ese día en que Jesús venga en las nubes del cielo y diga: es suficiente. Ya puedes dejar la lucha. La batalla ha terminado. La victoria está ganada. Pero tenemos que tener la victoria ganada. No podemos estar esperándola, deseándola, anhelándola. Tenemos que asegurarnos de que estamos planeando, de que nos estamos preparando, de que no queremos volver a caer en las mentiras de Satanás. Algunos dicen: bueno, esto no importa demasiado. Nuestro Dios es muy misericordioso. Él no se va a preocupar demasiado de si piensas de esta manera o actúas de esta manera o hablas de esta manera, porque igual Él gana. Pero Él no va a ganar, hermanos y hermanas. Si estoy leyendo mi Biblia correctamente, esto termina con la victoria de Dios. Pero eso significa que Él tiene que tener victoria sobre cada mentira que Satanás ha dicho. Y eso significa que ahora mismo, tú y yo necesitamos ser defensores de la doctrina del cierre de la gracia humana. Porque cada vez que escuchas las palabras en cualquier iglesia o actividad donde dicen: estaremos pecando hasta que Jesús venga, hemos perdido el cierre de la gracia. Hemos perdido esa doctrina y hemos perdido la doctrina de los 144,000 y hemos perdido la enseñanza del sello de Dios, siendo colocado en nuestras frentes, en nuestras mentes, en nuestros caracteres, para que estemos viviendo nuestra vida en total obediencia a Jesucristo. Por eso estoy preocupado esta mañana, porque no estoy viendo lo que me gustaría ver ahora mismo en algunas de las áreas que estamos discutiendo aquí. Creamos en todas las promesas de la palabra de Dios. Si tuviéramos alguna duda sobre si estas promesas están en la Biblia, están en Apocalipsis, pero si la tuvieran, ¿qué tal lo que Elena de White escribió al respecto? Es decir, ha dicho tanto sobre el fin del tiempo de gracia para la humanidad.
No sabremos qué significará eso. Cuando suceda, no entenderemos lo que sucedió en el santuario celestial cuando Jesús abandone su obra de perdonar pecados. Ya no perdonará un pecado más por el resto de la eternidad, porque solo entonces se podrá probar con certeza absoluta que la aflicción no se levantará una segunda vez. Si Dios puede decir, ahí están, miren universos, miren los planetas desde lejos, miren los ángeles, ahí están. Dennis Privy puede venir a vivir entre ustedes y no volverá a arruinarlo todo. ¿Pueden creerlo? Eso es lo que dice sobre cada uno de nosotros. Podemos vivir con los ángeles y no tener miedo de volver a arruinarlo todo gracias a esa experiencia de los 144,000 y al sello de Dios colocado en nuestras mentes. Hermanos y hermanas, eso es con lo que quiero comenzar este fin de semana. Vamos a escuchar más sobre la victoria sobre el pecado durante la semana, pero diré que esto tiene que ser el punto clave que Charles Fitch entendió como pastor presbiteriano hace 150 años y más. Tenemos que creer la palabra de Dios al 100%, cada promesa que se hace. Tenemos que tener la fe de Abraham. En pocas palabras, tenemos que tener la fe de Abraham. Cuando Dios le pidió a Abraham que hiciera lo imposible, lo que destruiría todas las promesas que se le habían hecho, Abraham dijo, si eso es lo que pides, entonces seguiremos adelante y te obedeceremos ahora, y no voy a retrasar esto más. Ser un pueblo como Abraham, dispuestos a arriesgarlo todo por Jesucristo. Y eso es lo que deseo para cada uno de nosotros. Espero que sea lo que nos traiga este fin de semana. Espero que tengamos esa experiencia, que ya no tengamos que preguntárnoslo, que podamos confiar en que Dios hará el milagro y sucederá. Y nos sucederá a ti y a mí si lo permitimos. Oremos de nuevo. Padre Celestial, hemos leído algunas promesas imposibles. Al menos suenan imposibles. Hemos leído promesas que parecen no tener ningún fundamento en la realidad, pero luego miramos a Jesucristo y nos damos cuenta de que tenían pleno fundamento. Ahora, Señor, solo oro para que todas las promesas que nuestro hermano Fitch nos trajo en este mensaje, todas las evidencias bíblicas, nos lleven a creer al 100% que Dios puede hacer cualquier cosa imposible si confiamos en Él. Oro por cada persona aquí y para que todos sean verdaderamente parte de esa experiencia de los 144,000 y puedan vivir la vida de Jesucristo mientras vivas en esta tierra, tentados por Satanás, con naturalezas caídas, pero totalmente separados de ella y guiando nuestras vidas. Pido esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. I pray this in Jesus' powerful name.